dejé así el título como solo labio y paladar hendido porque comentaba, bueno, entre las publicaciones había algunas que previamente todavía lo identificaban como labio leporino, pero otros autores comentan que por las connotaciones despectivas de la enfermedad lo ideal sería que le dejáramos de decir así. Y bueno, el labio y paladar hendidos y el paladar hendido aislado van a ser colectivamente denominados como fisuras orales. Estas son anomalías congénitas bastante comunes o relativamente comunes y tienen una prevalencia total de 2.1 por cada 1000 nacidos vivos. En algunas comunidades y en algunos tipos en algunas razas o etnias pueden ser tan comunes como 1 de cada 500 y en otras puede ser 1 en cada 10,000, pero en general la prevalencia es de 2 por cada 1000 nacidos vivos, relativamente haciéndolas bastante comunes. En un 25% de los casos casi siempre se puede identificar una causa y el 75% restante va a tener una causa multifactorial. De ese total de casos, la mayoría, el 25% va a tener un antecedente familiar sumado a otras características que puedan generarlos. Como vamos a ver a continuación, no siempre van a ser por una carga genética o hereditaria, pero el componente genético sí va a influir mucho. Tenemos que en México la incidencia del paladar hendido está reportada de 1.3 por cada 1000, que está dentro de los indicadores a nivel mundial, y hay aproximadamente 9.6 casos nuevos por día, que en México van a representar, considerando cuántos niños nacen en México, 3.521 casos nuevos cada año. Entonces, a nivel nacional, tendríamos aproximadamente más de 135,000 personas con este padecimiento. En cualquiera de sus variedades y manifestaciones fenotípicas, como vamos a ver, son muchas, y los principales estados de incidencia serían Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estamos entre los indicadores, ¿no? Aquí, y conforme vayamos viendo las características, va a ser muy importante que son estados en los que hay predominio de los factores de riesgo que pudieran predisponer la presencia de esta patología, como vamos a ver a continuación. Y bueno, ¿cómo surge el paladar hendido? Para poder determinar o para que podamos saber de dónde viene esta alteración, tenemos que recordar que el desarrollo embrionario de la cara se va a dar alrededor de las cuarta o quinta semana y empieza con la formación de 5 procesos faciales alrededor de la boca primitiva o el estomodio. El proceso frontonasal, que es una proliferación de mesénquima localizada por encima del estomodio y que forma la mitad superior de la cara, el septum nasal, el filtrum labial, la premaxila y el paladar duro anterior, que sería esto que tenemos aquí. La prominencia frontonasal, que posteriormente va a dar lugar al frenum labial y al maxilar superior. Los procesos maxilares, que van a ser 2, que provienen del primer arco braquial y que se van a limitar con el estomodio y forman la mitad superior de las mejillas, las porciones laterales del labio superior y el paladar posterior, que serían estos 2 procesos maxilares. Y por último, tenemos los procesos mandibulares, que van a provenir también del primer arco braquial y van a estar limitados con el estomodio en su parte inferior y que van a formar toda la mandíbula, que serían estos 2. Entonces, aquí tenemos una representación en 3D de un embrión a la quinta semana, y es cuando se empieza a desarrollar la cara por completo. Esto es muy importante porque es aquí donde van a surgir las mutaciones o las alteraciones que van a dar como resultado un labio o paladar hendido. Al finalizar la cuarta semana van a aparecer estas plácodas nasales que se van a derivar de este proceso frontonasal y que van a generar van a tener una forma de herradura que van a estar formadas por proliferación del mesénquima y estas van a dar lugar a las fosas nasales ya al finalizar el desarrollo de la cara. Posteriormente, para la semana 7, ¿sí? Entre la quinta y la séptima semana se van a desarrollar los pabellones auriculares y vamos a tener
que los procesos nasales van a permitir la formación del segmento intermaxilar. Es el filtrum o componente labial y el componente natogingival y el componente palatal. Aquí no lo podemos ver, pero lo vamos a ver en esta otra imagen, en el que una vez que estos empiezan a funcionar, van a formar los segmentos anteriores del maxilar. Entonces, el paladar primario o anterior dentro del segmento intermaxilar se van a fusionar después con los procesos maxilares, que serían estos dos con los procesos maxilares que están más en la parte más posterior, y van a formar el paladar secundario o posterior, y a partir de estas dos porciones de mesodermo de los procesos maxilares. Estos se van a fusionar y van a dejar el agujero incisivo como distintivo de la unión de ambos paladares, que sería en esta zona aproximadamente. Y ya hacia el final de la 10ª semana, pues ya tendríamos el desarrollo completo de la cara del embrión. Entonces, ¿cómo se forma el labio y el paladar hendido? La hendidura o fisura se refiere a una brecha o una división en el labio superior o el paladar y resulta de un defecto durante el desarrollo de la cara y el paladar. El labio hendido ocurre cuando la prominencia nasal medial y la prominencia maxilar no se fusionan, es decir, la prominencia nasal y la prominencia maxilar, que sería esta parte de aquí, no se fusiona y por consiguiente se forma un labio hendido. Y el paladar hendido puede ocurrir de forma aislada cuando las capas palatinas no se funcionan en la línea media o en combinación con el labio hendido. No pueden pasar una excluyendo la otra, o sea, un labio hendido y un paladar hendido no siempre van a ir juntos, pero sí puede dar el caso en los casos graves en los que ambas, tanto el labio como el paladar, no se fusionan por completo y tenemos ambas patologías al mismo tiempo, que es lo que vamos a ver en esta imagen. O sea, puede ser que el paladar tenga una hendidura, que haya una hendidura del labio al paladar y una hendidura bilateral, que sean ambas uniones las que no se fusionaron y la hendidura se extienda hasta el paladar completo. Ahora, estas fisuras se van a dividir en dos grupos, las sindrómicas y las no sindrómicas. Las sindrómicas, que representan un 25 a un 30%, van a ser pacientes que tengan síndromes congénitos, que no solamente sea el paladar hendido o el labio hendido. Estos van a ser síntomas de otra enfermedad. Lo van a presentar, pero el problema no es solamente ese, el problema es algo mucho más complejo que abarca todo el desarrollo del niño. Y las fisuras orales que no son sindrómicas o aisladas son aquellas en las que se presenta esta alteración y el niño está perfectamente bien, es decir, no tiene otra alteración aparte del labio o de la hendidura labial o la hendidura palatina. Y las causas se van a determinar por órdenes genéticas. Por ejemplo, la herencia monogénica casi siempre va a estar relacionada con las fisuras sindromáticas, y la herencia poligénica, si bien puede tener parte en las fisuras sindromáticas, son más predominantes en las no sindromáticas, es decir, son varias las alteraciones que dan como resultado este labio hendido o este paladar hendido, pero no representan un síndrome completo, y algunas aberraciones cromosómicas que pueden estar en ambos. Algunos de los ejemplos de las enfermedades sindromáticas sería el síndrome de Van der Wood, que es autosómico dominante y está caracterizado por unos hoyuelos en el labio inferior o el labio y labio paladar hendido, asociado con otras anomalías como defectos cardíacos congénitos y anomalías en los miembros. Como podemos ver aquí, hay diferentes presentaciones. Por ejemplo, este niño tiene, aparte de los hoyuelos que tienen en el labio inferior, tiene una hendidura bilateral, o sea que hacia ambas, debajo de ambas fosas nasales no se unió, y la persona adulta que tenemos abajo, que no necesitó una reconstrucción, no tiene esta situación, solamente los hoyuelos y un labio hendido pero cicatricial, que nunca estuvo dividido por completo. En este síndrome se ha identificado el locus donde está la mutación, que es el 1q32 a q41 del cromosoma 1. El síndrome autosómico dominante de ectrodactilia, displasia ectodermal y hendidura orofacial, o EEC, que es un síndrome un poquito más complejo, que va a marcarse por estas tres, características, que sería la ectrodactilia, como podemos ver aquí,
displasias del endodermo, que también, o sea, por ejemplo, podemos ver la deformidad de las piernas de este niño, y la hendidura orofacial, que también está muy marcada, que en este caso también es completa, paladar y labio. Este también es autosómico dominante y su penetrancia oscila del 93 al 98%, es decir, que la mayoría de los pacientes que tienen este síndrome, si tienen hijos, lo van a pasar a sus hijos. En el caso específico de este que les muestro en pantalla, es un caso clínico de un bebé de una mamá de 26 años, la cual había tenido 8 pérdidas recurrentes, y tanto ella como sus familiares anteriores y los 2 hijos que tuvo antes de concebir a sí, todos tenían el paladar hendido. Sin embargo, nunca se hizo una pesquisa para determinar por qué. Ya hasta que nació este niño, porque la forma era un poco más agresiva, ya hicieron estudios genéticos y se determinó que sí, que tenía este síndrome. Y se ha dividido en 3 tipos según sus losis genéticos. El tipo 1, asignado al cromosoma 7q11.2, Q21.3, el 2 al cromosoma 19p13 y Q13, y el tipo 3 asociado al cromosoma Q27. Las alteraciones del cromosoma Q27 en otras variantes de esta enfermedad que no tengan la alteración en este cromosoma pueden tener menos agresiva la alteración de orofacial, porque son pacientes cuando las alteraciones están en los otros cromosomas son menos agresivas, y puedes que tenga la ectrodactilia, pero no es completa la hendidura orofacial, es un poco menos agresiva y puede ser solamente un labio hendido cicatricial, que vamos a ver adelante. Es muy poco frecuente y se establece que solamente pasa en 1 de cada 50,000 recién nacidos vivos, pero por lo general, si vamos a la historia de estos recién nacidos, vamos a ver que en todas sus familias van a estar perpetuando este síndrome. Otros síndromes que están asociados al CLP es labio y paladar hendido por sus siglas en inglés, que es el síndrome de Opitz, que se asocia con mutaciones en el gen MID1 y localizado en el cromosoma XP22. Estos van a cursar con un puente nasal amplio, pueden llegar a presentar alteraciones del aprendizaje y alteraciones del lenguaje. No solamente es el labio paladar hendido, que en muchas ocasiones de nuevo no es tan grave, pero son más el resto de las manifestaciones que pueden llegar a tener. El desorden de fisura palatina ligada al cromosoma X es un raro desorden que se puede caracterizar por presentar, aparte de la fisura palatina, anquiloglosia, y el gen que lo produce primero habían dicho que era el XQ21 y posteriormente de algunos estudios se determinó que el TBX22 también son responsables. Como podemos ver en el cromosoma 22, la mayoría de las alteraciones que están sobre el cromosoma 22 van a generar estas alteraciones de hendiduras palatinas o hendiduras labiales. El síndrome velocardiofacial, que también es una de lesión en el 22q11, y van a presentar fisuras palatinas, defectos cardíacos, pueden tener ausencia o hipoplasia del timo, trastornos del habla y problemas auditivos. Y por último tenemos el síndrome de Treacher-Collins, que si bien no va a generar, son más alteraciones craniofaciales que del paladar o del labio hendido. También es un desorden autosómico dominante que tiene que entra dentro de estas hendiduras, pueden llegar a presentarlo. Se caracterizan por presentar alteraciones en ojos, oídos, deficiencia malar, pueden cursar con pérdida de la audición, micrognotia, coloboma, entre otros, y se produce por alteraciones en el gen TCOF1, en el cromosoma 5q32 y Q33.1, es el que salió en la película de Wonder, no sé si la vieron, que es el niño de la película, tiene síndrome de Treacher-Collins. Y bueno, los no sindrómicos van a ser las mutaciones que se presentan en genes aislados o en un conjunto de genes cuyas mutaciones van a generar estas hendiduras. El principal gen que va a generar estas alteraciones va a ser el TGFB3,
que es un péptido de señalización, el cual se va a encargar de enviar las señales que permitan la unión de las de los procesos maxilares y los procesos frontonasales, y que si están alterados, obviamente si no se fusionan correctamente, van a generar las hendiduras labiopalatinas. Se va a localizar de forma abundante en el epitelio de los procesos palatinos antes de que se lleve a cabo la función de los mismos, y se ha visto que su unión y actividad a través de su receptor ALK5 es indispensable para que ocurra la fusión de los procesos palatinos de forma adecuada. Aunque los estudios genéticos familiares en casos con labio y paladar hendido no sindrómico han mostrado que no es un solo locus el que genera esas alteraciones, la sobreexpresión o alteración de estos genes por sí sola sí puede causar estas alteraciones. Y aquí tenemos en el sitio en el que actúan cada uno de estos genes y donde su expresión alterada puede causar estas lesiones o estas hendiduras. Por ejemplo, aquí vemos el TGFB3, está en la unión frontonasal, y si no se secreta adecuada, sino no está actuando adecuadamente, si no actúa adecuadamente, como una señalización correcta, no se van a fusionar y entonces vamos a tener estas lesiones. Y es por eso que dependiendo del gen va a ser la gravedad de estas hendiduras. Por eso hay algunos que simple y sencillamente son labios cicatriciales y otros que son por completo hendiduras bilaterales completas hasta el paladar posterior. Ahora, los factores de riesgo o la etiología de este padecimiento podemos dividirlos en factores del feto, factores de la madre y factores ambientales. En cuanto a los factores del feto, o bueno, yo los puse como del feto porque venían, en los artículos que revisé venían revueltos, pero se sugiere que las hendiduras de labio y paladar hendido son más frecuentes en varones de raza blanca, y que las hendiduras únicamente de paladar son más frecuentes en femeninas de raza blanca y asiática. El 85% de las hendiduras de labio van a ser unilaterales y 2/3 de estas, o sea, la mayoría, van a ocurrir del lado izquierdo. Comentaban, la literatura nos marca que no hay una especificación clara del por qué el predominio del lado izquierdo, pero, ¿cómo se llama? Por lo general, estas son son raras las fisuras que ocurran del lado derecho. Es más frecuente el labio hendido o labio paladar hendidos en el sexo masculino que sea completa, mientras que el paladar hendido por sí solo, pues le digo, es más común en el sexo femenino. Entonces, en cuanto al sexo del bebé, pues sí puede influir en que haya más probabilidad de que tengan esta malformación. Ahora, en los factores maternos tenemos la edad. Una madre menor de 20 años o mayor de 35 años, algunos ponen el corte a los 30, y hay en un estudio que se revisó de niños nacidos en Oaxaca con labio y paladar hendido, la mayoría de las madres que presentaron estos productos eran mayores de 30 años, el corte fue en 30, pero lo dejamos en 35. Y la edad paterna influye también. La edad paterna mayor a los 45 años tiene más probabilidades de presentar esta situación, aun si la edad de la madre está dentro de los rangos más aceptables. Por ejemplo, una mamá de 26 años, si el papá tiene más de 45, hay más posibilidades, que es en el caso que se les mostró anteriormente. Factores obstétricos: se relaciona con periodos intergenésicos menores de 2 años, multiparidad y consanguinidad en los padres. Y enfermedades maternas infecciosas, principalmente aquellas por virus, y principalmente toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Enfermedades crónicas como la diabetes y trastornos emocionales como el estrés pueden llegar, sobre todo vivido en los primeros trimestres del embarazo, pueden llegar a generar alteraciones o traslocaciones de algunos cromosomas que puedan dar como resultado el labio y paladar hendido. En cuanto a los factores ambientales, yo los separé así. Entonces, también son factores de la madre, pero en la mayoría de los artículos que revisé lo tenía como ambientales. Las toxicomanías, principalmente tabaquismo en la madre y alcoholismo en el padre. En cuanto al alcoholismo, mencionaba que los varones alcohólicos hacen que disminuya la calidad del esperma
y el ARN mensajero que contiene el esperma no es de una calidad menor o no se produce en cantidad suficiente, y obviamente que a la hora de la fecundación no genera una replicación genética adecuada y por consiguiente va a generar alteraciones cromosómicas. Y los teratogénicos, aquí sí es muy importante. Principalmente, los principales medicamentos que mencionaba como responsables de labio y paladar hendido son los anticonvulsivantes, la fenitoína, el diazepam, el topiramato y el ácido valproico, principalmente la fenitoína. Los antirretrovirales y la exposición a radiaciones, fertilizantes y plaguicidas, principalmente organofosforados, así como algunos anticoagulantes. Por eso les comentaba, si vemos en qué estados del país están más presentes estas alteraciones, son estados en los que es muy común que haya alcoholismo en el padre, señores de edad muy mayor, casado aún con mujeres jóvenes o con mujeres de edad normal, pero el papá es muy grande. Y hay una exposición obviamente a plaguicidas, a fertilizantes. Entonces, obviamente que todos esos factores de riesgo geográficos nos van a causar que ahí se localicen más estos niños. Ahora, vamos a repartir la prevención dependiendo de la parte en la que vamos. Aquí estamos hablando de los factores que pueden causar la enfermedad, entonces tenemos a la prevención primaria. Todas las mujeres en edad reproductiva, es decir, que planeen embarazarse o que estén están tratando de buscar un embarazo, aunque no lo tengan, o que ya estén embarazadas en los primeros trimestres, el primer trimestre del embarazo, se tiene que administrar diariamente 400 microgramos de ácido fólico, especialmente en etapa preconcepcional, 3 meses antes del embarazo. Esa es la principal acción de prevención primaria. Detectar oportunamente factores de riesgo relacionados con el medio ambiente y de la madre, para implementar, pues, qué medidas de prevención podemos hacer para eliminarlos o modificar estos factores de riesgo o factores causales. Promoción a la salud en todos los niveles de atención, principalmente en la atención primaria, en coordinación con el personal de enfermería, trabajo social, promotores de salud. Es decir, si sabemos que hay pacientes en riesgo, pues obviamente hay que identificarlos y explicarles los riesgos de un embarazo o de un embarazo no controlado. Sensibilizar a la mujer embarazada para que acuda a su control prenatal desde el primer trimestre del embarazo, y el consejo genético informado a los padres sobre el riesgo de casos con labio y paladar hendido, si sabemos que hay antecedentes familiares de riesgo. Ahora sí, la sintomatología de la enfermedad. Principalmente van a ser niños que van a cursar con dificultades para la alimentación, porque no van a tener una succión adecuada, principalmente los que tengan anomalías del paladar. Cuando las anomalías van a presentarse solamente en el labio, puede ser que esto no sea tan difícil, pero cuando la hendidura es bilateral completa, hay mucha dificultad para la succión y se puede condicionar a que el peso y la talla, no avancen como debería de ser, porque el niño no se va a alimentar adecuadamente y pueden llegar a tener estado de desnutrición. Pueden broncoaspirarse por la comunicación que hay entre el paladar y las narinas, y por tanto el manejo de las secreciones nasofaringeas no va a ser el adecuado. Entonces estos niños siempre van a tener riesgo de broncoaspirarse. Pueden tener alteraciones auditivas, infecciones o hipoacusia debido a que la disfunción y horizontalización de las trompas de Eustaquio que conectan al oído medio con la faringe. Y como ya vimos en la formación de la cara, pues realmente todo está conectado. Entonces, si hay una alteración en la formación de la carita, aunque sea una alteración única que no esté relacionada con un daño sindromático, sí pueden tener estas alteraciones auditivas. Y alteraciones del lenguaje, un retardo o deficiencia en el lenguaje debido a una mala implantación de los músculos del paladar que reduce o altera la función de la audición. Van a presentar alteraciones odontológicas, esto es ya una vez que empiecen con la dentición y ya avanzando, que pueden tener anomalías de la forma, un diente cónico o fusión dental, que es como vemos en estos casos. Por ejemplo, aquí, estos no se ven fusionados, pero hay algunos casos en los que los dientes frontales se pueden llegar a fusionar. En el número, porque puede haber agenesias, hay sitios en los que no se generan los dientes, porque obviamente ahí es donde está la hendidura, y una vez que se
que se hace la corrección, igual no logramos, o sea, que se genere correctamente la arcada dentaria. O dientes supernumerarios. ¿Por qué? Porque el diente sí debía formarse ahí, pero se forman en sitios en los que no deberían estar. Mesioversión, distoversión, giroversión y gresiones, alteraciones de tamaño, microdoncia y macrodoncia, por ejemplo aquí, microdoncia y macrodoncia, y alta prevalencia de caries dental, porque no puede haber una limpieza adecuada de estas arcadas dentarias, entonces son más comunes a que tengan infecciones. Los problemas emocionales va a causar un impacto muy importante tanto al hijo como a los padres. En muchos casos puede haber sensaciones de culpa o de rechazo, de culpabilidad, porque como ya vimos, son secundarios a ingesta de algunos fármacos o alguna carga genética que tengan los papás, y en algunos casos puede haber rechazo de los padres hacia los hijos por la deformidad. Y esto puede tener un retardo psicoemocional y en el manejo terapéutico, que porque haya este desapego hacia ellos, no busquen el tratamiento adecuado, o por la misma culpabilidad que sienten en ocasiones, no les dan el tratamiento completo, ¿sí? Entonces, pues sí, va a afectar mucho a los niños y a la familia por completo. Para clasificarlo hay distintas clasificaciones. Esta es por el origen embriogénico, que se clasifica primero en las hendiduras del paladar primario, del paladar secundario y ambas, del paladar primario y secundario, que puede ser, en ambas se clasifican en unilateral, mediana y bilateral, y las hendiduras del paladar secundario como total, submucoso y subseroso. Igual, cuando abarcan el paladar primario y secundario, igual se clasifican en unilateral, mediana y bilateral, y pueden ser totales o subtotales. Esta clasificación, si bien es más completa por la estirpe que genera las hendiduras, no es tan utilizada, a pesar de que la siguiente clasificación surgió en 1922, sigue siendo la más empleada para la clasificación del tipo de paladar hendido, ya no tanto para la corrección quirúrgica. Fue la clasificación propuesta por el doctor Victor Beau en 1922, que fue un cirujano francés que se dedicó, cuyos aportes hacia las hendiduras de paladar hendido todavía son vigentes hoy en día. Tenemos 4. El labio hendido completo, cuando no hay fusión del proceso maxilar superior con el filtrum labial y el piso de la nariz no se ha formado, que sería este de aquí. El labio hendido incompleto, cuando hay una fusión parcial del proceso maxilar con el filtrum labial, el piso de la nariz sí está cerrado, pero el músculo orbicular de los labios no está debidamente orientado en forma circular, que sería esta, o sea, un labio hendido incompleto, y el labio hendido bilateral, el cual es cuando no hay una fusión del filtrum labial con los dos procesos maxilares superiores, es decir, el paladar puede estar completo, pero como el filtrum labial con los procesos maxilares superiores no se une, es un labio hendido bilateral. Ya no puse fotos del labio hendido cicatricial porque ese lo menciona que solo como una rayita roja, o sea, solamente es como la marca donde se terminó de fusionar el labio hendido y queda como una cicatriz, o sea, como una cicatriz congénita, pues no hay tantas fotos al respecto, es parecido al labio hendido incompleto, pero sí está conformado por completo el labio, nada más se ve aquí una pequeña cicatriz menciona. Y en cuanto a las anomalías del paladar, tenemos la de tipo 1, que es la hendidura del paladar blando únicamente, que está aquí. La hendidura del paladar blando y duro, que compromete solo el paladar secundario, que son estas. La hendidura completa unilateral, que complete el labio y paladar blando y duro, y que va desde la úvula hasta el agujero incisivo y llegando hasta uno de los lados de la premaxila. Y el tipo 4, cuando es una hendidura completa bilateral, que es igual que esta, pero ambos lados están con la hendidura. Estos nos ayudan más que nada para clasificar la gravedad. Entonces tenemos que las de tipo 4 van a ser muchísimo más graves que las de tipo 1,
porque en esta el proceso de recuperación va a implicar toda la arcada dentaria tiene que sufrir alteraciones para poder generar una mordida adecuada. Entonces, en la prevención secundaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguimiento obstétrico de todas las pacientes embarazadas para la detección temprana de alguna patología, entre ellas las malformaciones congénitas. Seguimiento en conjunto con el pediatra para el diagnóstico oportuno y el reconocimiento de los antecedentes maternos. Una revisión integral al recién nacido al momento del nacimiento por un pediatra para detectar otras malformaciones congénitas, es decir, para determinar si es un labio y paladar hendido sindromático o no sindromático, y clasificar qué tipo de labio y paladar hendido es y para saber cómo va a ser dirigido el manejo de estos pacientes. Alertar a los padres sobre el riesgo de broncoaspiración y el manejo inadecuado de secreciones de estos niños y coordinarse con los médicos especialistas en el manejo de la hendidura, o sea, qué corrección quirúrgica va a necesitar, qué seguimiento va a llevar después y el seguimiento de las complicaciones ópticas, dentales, de fonación, psicológicas, en conjunto con los especialistas de cada área. Ahora el tratamiento. Se requiere de un manejo multidisciplinario en las que vamos a requerir tanto áreas quirúrgicas como no quirúrgicas, de cirugía maxilofacial, cirugía plástica y anestesia, no quirúrgicas por parte de estomatología, odontopediatría, otorrinolaringología, audiología, foniatría, genética, pediatría y psicología. Y el tratamiento quirúrgico primario va a buscar tener un buen cierre y una perfecta función, así como un resultado estético, por lo cual es necesario que el paciente se le refiera a una unidad especializada en los primeros días de vida. O sea, es decir, esto se tiene que realizar, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, pero multidisciplinario desde el día 1, o sea, desde que se identifica. Si bien, y ya no lo puse aquí porque comentaban varios artículos, que si bien se pueden hacer ultrasonidos estructurales antes del nacimiento del bebé para identificar estas malformaciones, solamente nos van a dar las alteraciones de la fusión del labio. Muchas veces las hendiduras palatinas no van a ser tan fáciles de identificar aún con ultrasonidos de alta resolución o estructurales. Y bueno, la resolución quirúrgica va a necesitar mínimo 4 cirugías. La primera es a los 3 meses de vida para cierre del labio. Dígame. Nos falta un minuto. Si quieres, detenemos aquí.